Una antigua profecía, poco conocida pero profundamente inquietante, parece estar desarrollándose justo ante nuestros ojos en México. El Padre Pío, uno de los santos más enigmáticos y venerados de la Iglesia Católica, predijo algo terrible. Él sabía que la humanidad enfrentaría días de pruebas extremas y México, un país con una rica tradición de fe, podría estar en el centro de esta advertencia. Pero, ¿realmente estamos preparados? Esta es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. En las últimas décadas es difícil ignorar que algo parece estar cambiando. Estamos presenciando un incremento en la polarización política, la violencia y una crisis espiritual, fenómenos que desafían nuestra comprensión y parecen resonar con las predicciones del Padre Pío. México, conocido por su devoción a la Virgen de Guadalupe y su fervor religioso, ahora atraviesa una fase de incertidumbre espiritual. Pero esto podría ser solo el inicio. Si prestamos atención, los signos están allí. Eventos que aparentan ser tragedias aisladas podrían estar en realidad interconectados de una forma que va más allá de lo que podemos comprender. Durante su vida, el Padre Pío fue bendecido con dones espirituales que le permitieron ver lo que otros no podían. Él vislumbró el futuro y trató de advertir al mundo, pero pocos estaban dispuestos a escuchar. Ahora, su profecía más perturbadora, los 3 días de oscuridad, parece acercarse cada vez más a convertirse en realidad. Estos 3 días de completa oscuridad, como los describió el Padre Pío, serán una prueba espiritual y física sin precedentes, un tiempo de purificación donde aquellos que no estén preparados enfrentarán graves consecuencias. Durante ese periodo, el mundo estará sumido en una oscuridad tan profunda que ni un rayo de luz podrá atravesarla. Los signos de que esta profecía está por cumplirse ya han comenzado a manifestarse y todo indica que México está en el centro de esta tormenta. ¿Alguna vez has sentido que algo grande está por suceder, pero no sabes exactamente qué? Como si el aire estuviera cargado con una sensación de anticipación, de que un cambio enorme está a punto de materializarse. Eso es precisamente lo que muchos de nosotros hemos sentido últimamente, especialmente frente a los eventos recientes. Parece que estamos acercándonos a un punto de inflexión, pero ¿hacia dónde nos dirigimos? El Padre Pío nos dejó una advertencia clara. La humanidad debe prepararse para lo que está por venir, y lo que está ocurriendo en México podría ser solo el comienzo. Detrás de los numerosos signos, ¿qué significan realmente? Vamos a explorar más profundamente esta profecía, pero prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar completamente tu visión del futuro. Para entender la magnitud de la profecía de los 3 días de oscuridad, es necesario examinar más de cerca la vida del Padre Pío. Nacido como Francesco Forgione en una pequeña aldea de Italia en 1887, desde muy joven mostró una profunda conexión con lo divino. Experimentaba visiones, sentía la presencia de ángeles y tenía experiencias místicas que lo alejaban de la realidad cotidiana. A los 15 años, ingresó en la Orden de los Capuchinos, adoptando una vida de simplicidad y devoción absoluta a la fe. A lo largo de su vida, su frágil salud lo desafió, pero su fe inquebrantable y lo que parecía ser una intervención divina lo mantuvieron en su camino. En 1918 ocurrió algo extraordinario. El Padre Pío recibió los estigmas, las marcas de la pasión de Cristo en sus manos, pies y costado. Estas heridas sangraron durante 50 años, desconcertando a los médicos y atrayendo a personas de todo el mundo en busca de un milagro. A pesar del dolor físico, él llevó este peso con humildad hasta el final de sus días. Pero los estigmas no eran su único don espiritual.
También era conocido por prever el futuro, curar a los enfermos e incluso leer los pensamientos de quienes se confesaban con él. Lo que hace al Padre Pío especialmente relevante para nuestros días, y en particular para México, no son solo sus milagros, sino sus advertencias. En varias ocasiones alertó sobre las grandes tribulaciones que la humanidad enfrentaría. Entre estas, la más aterradora es la profecía de los 3 días de oscuridad. Esta profecía no es un símbolo metafórico de tiempos difíciles, sino una descripción literal de una oscuridad completa que cubrirá la tierra durante 3 días. Durante este tiempo, el caos reinará, y solo quienes estén preparados espiritual y físicamente lograrán sobrevivir. México, un país de fe profunda, siempre ha sido un bastión de devoción, especialmente hacia la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿será esta fe suficiente para enfrentar lo que está por venir? El Padre Pío nos dejó instrucciones claras sobre cómo prepararnos, y con cada día que pasa, los signos de que esta oscuridad se acerca se hacen más evidentes. ¿Quién fue realmente el Padre Pío? Fue un hombre que sufrió enormemente, que cargó los dolores de Cristo en su cuerpo y en su alma, y lo más importante, fue un mensajero que nos dejó advertencias y la oportunidad de prepararnos para el futuro que se avecina. Se habla de una antigua profecía poco conocida y extremadamente inquietante, que podría estarse manifestando frente a nosotros, especialmente en México. El Padre Pío, uno de los santos más enigmáticos y venerados de la Iglesia Católica, predijo que la humanidad enfrentaría tiempos de grandes pruebas. México, un país profundamente devoto, podría estar en el centro de estas advertencias. Pero, ¿estamos realmente preparados? Esta es una pregunta que invita a la reflexión y nos hace cuestionar lo que ocurre a nuestro alrededor. En las últimas décadas hemos sido testigos de un incremento en la polarización política, la violencia y una profunda crisis espiritual, fenómenos que parecen resonar con las visiones del Padre Pío. México, conocido por su fervor hacia la Virgen de Guadalupe, atraviesa un momento de incertidumbre espiritual. Sin embargo, esto podría ser solo el comienzo. Si observamos con atención, los signos están presentes, eventos que podrían parecer desconectados y tragedias aparentemente aisladas podrían estar más vinculados de lo que imaginamos. El Padre Pío, bendecido con dones espirituales durante su vida, tuvo visiones sobre el futuro y trató de advertir al mundo, aunque pocos quisieron escuchar. Su profecía más perturbadora, los 3 días de oscuridad, parece estar cada vez más cerca de cumplirse. Durante este tiempo, según sus visiones, el mundo quedará sumido en una oscuridad total, tan profunda que ninguna luz podrá atravesarla. Será una prueba tanto física como espiritual. En estos 3 días, solo las velas bendecidas podrán proporcionar luz. El caos reinará y aquellos que no estén preparados enfrentan consecuencias devastadoras. Se trata de un llamado urgente a la preparación espiritual. Los que sobrevivan a esta prueba emergerán más fuertes y purificados, mientras que quienes ignoren las advertencias podrían sucumbir al caos y la destrucción. El número 3 tiene un profundo significado simbólico en las Escrituras. Representa el tiempo necesario para la transformación y la resurrección, como los 3 días que Jesús pasó en la tumba antes de resucitar. Esta oscuridad no es solo un castigo, sino también una oportunidad de purificación espiritual. Aquellos que sobrevivan estarán preparados para un nuevo comienzo, un renacer. El Padre Pío advirtió que estos días de oscuridad estarían acompañados de destrucción, como huracanes de fuego y terremotos, castigos por la maldad acumulada por la humanidad. Para los creyentes será una oportunidad de reafirmar su fe en Dios, mientras que para los que duden podría ser el fin.
Los signos de que esta profecía está por cumplirse ya están a la vista, no solo en México, sino en todo el mundo. El aumento de la violencia, la corrupción y la crisis espiritual son señales claras de que algo mayor podría estar por venir. El Padre Pío dejó instrucciones claras sobre cómo debemos actuar durante estos días. No salir de nuestras casas, no mirar por las ventanas y mantenernos en constante oración. La protección divina estará con aquellos que se refugien en la fe y permanezcan unidos en oración. Sin embargo, advirtió que estos días llegarán sin previo aviso, sorprendiendo al mundo como un ladrón en la noche. Aunque la idea de la oscuridad y el caos puede ser aterradora, esta profecía también trae consigo una promesa. Después de la oscuridad vendrá la luz. Un nuevo amanecer traerá paz y renovación, y aquellos que hayan superado esta prueba serán los encargados de guiar a la humanidad hacia una nueva era. La pregunta que queda es, ¿estamos listos para enfrentar este evento? Los signos están a nuestro alrededor, y cada día que pasa nos acerca más a este momento decisivo. La profecía del Padre Pío no es solo una advertencia, sino un llamado urgente a la preparación espiritual y la renovación de la fe. Cuando la oscuridad finalmente caiga, ya no habrá tiempo para prepararse, y solo aquellos que estén listos podrán ver el nuevo amanecer. México, con su profunda fe y devoción, podría estar en el corazón de estos eventos proféticos. ¿Estamos preparados para lo que está por venir? ¿Qué pasaría si lo que estamos presenciando ahora no fueran simples eventos aislados, sino señales de algo mucho más grande y aterrador? El Padre Pío mencionó algunos signos clave, como el incremento de la violencia, la polarización social y el alejamiento espiritual de la humanidad, y en México, estas señales se han vuelto cada vez más evidentes. El país ha sido testigo de un alarmante aumento en la violencia, impulsado por el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. No se trata solo de estadísticas frías, sino de vidas destrozadas, familias deshechas y comunidades que viven bajo un constante miedo. Este caos social podría ser uno de los primeros indicios de que la oscuridad se aproxima. Aún más preocupante es la crisis espiritual que afecta a México. Un país históricamente devoto ha ido perdiendo su conexión con la fe de manera gradual, pero constante. Las iglesias, que antes eran el centro de las comunidades, están cada vez más vacías. La búsqueda de lo espiritual ha sido reemplazada por una cultura enfocada en el materialismo y las distracciones mundanas. Según el Padre Pío, este distanciamiento de la fe es uno de los signos más claros de que la humanidad se está desviando del camino, acercándose a tiempos difíciles. La división social también ha aumentado. Al igual que en muchas otras partes del mundo, México está más polarizado que nunca. Las posturas extremas, la falta de tolerancia y la incapacidad de diálogo han llevado al país a una crisis de comprensión mutua. La sociedad parece estar al borde del colapso, cada vez menos dispuesta a escuchar, reflexionar y buscar soluciones pacíficas. El Padre Pío advirtió que esta división sería uno de los preludios de una gran tribulación. Otro signo perturbador que no puede ignorarse son los desastres naturales. En los últimos años, México ha sufrido fenómenos climáticos extremos, terremotos, huracanes y tormentas que parecen ser cada vez más intensos. El Padre Pío predijo que la naturaleza se rebelaría antes de que se cumpliera su profecía, y la tierra misma parecería anunciar lo que está por venir. Los sismos, los fuertes vientos y las lluvias torrenciales pueden ser vistos ahora como parte de algo más grande, no solo tragedias aisladas. Las tradiciones espirituales de México han advertido durante siglos sobre el papel del país en los eventos proféticos globales. La devoción a la Virgen de Guadalupe,
es una de las más profundas expresiones de fe, y muchos creen que esta protección divina será crucial en tiempos difíciles. Sin embargo, incluso con una fe tan arraigada, los signos son innegables. El Padre Pío nos dejó advertencias claras sobre cómo proceder, y el tiempo para actuar está disminuyendo rápidamente. La corrupción, la desigualdad, la violencia y la pérdida de valores espirituales son indicios de que el cumplimiento de la profecía está más cerca de lo que pensamos. Lo más aterrador de esta profecía es que, según el Padre Pío, los 3 días de oscuridad no vendrán con una advertencia previa. Llegarán de manera repentina, sorprendiendo a todos, como un ladrón en la noche. Cuando ese momento llegue, será demasiado tarde para prepararse. México, que ha sido un faro de fe y devoción, enfrenta una gran prueba espiritual. La crisis moral que atraviesa, con líderes que no guían adecuadamente, y la pérdida de influencia de las instituciones religiosas puede ser un claro indicio de que la oscuridad está más cerca de lo que imaginamos. Ante esta realidad, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? El mensaje del Padre Pío no solo es una advertencia, también es un llamado a la esperanza. Nos dio instrucciones claras sobre cómo prepararnos para los 3 días de oscuridad. Nos pidió que fortaleciéramos nuestra fe, que nos uniéramos en oración y estuviéramos listos cuando los signos se intensifiquen, algo que ya está ocurriendo en México. La preparación no solo debe ser física, sino espiritual. Debemos fortalecer nuestra conexión con lo divino, recuperar nuestra fe y estar listos para enfrentar este evento con valentía y esperanza. México, con su profundo legado espiritual, aún puede ser un refugio de luz y protección durante los 3 días de oscuridad. Pero para que esto suceda, debemos estar atentos a las señales, prepararnos y, cuando la oscuridad caiga, aquellos que mantengan firme su fe y sigan las enseñanzas del Padre Pío encontrarán la luz al final de esa terrible noche. Con los signos aumentando y la profecía acercándose, la pregunta clave es, ¿cómo debemos prepararnos? El Padre Pío, en su sabiduría infinita, no solo nos advirtió de este evento, también dejó instrucciones claras sobre cómo enfrentarlo. La preparación no es simple, no se trata solo de acaparar alimentos o protegerse físicamente, sino de una profunda preparación espiritual. Solo aquellos con una fuerte conexión con lo divino podrán atravesar la oscuridad. Su primera instrucción es clara. Cuando comiencen los 3 días de oscuridad, debemos refugiarnos en nuestros hogares. El Padre Pío fue explícito al decir que no debemos salir bajo ninguna circunstancia ni mirar por las ventanas. Esto no solo es una protección física, sino también espiritual, ya que fuerzas malignas vagarán por la tierra durante ese tiempo y enfrentar lo desconocido podría tener graves consecuencias. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas personas parecen estar atrapadas en la desgracia, mientras otras viven en constante éxito y prosperidad? Aunque pueda parecer un misterio, la realidad es que el secreto radica en las cosas que aceptamos de los demás, muchas veces sin darnos cuenta del profundo impacto que pueden tener en nuestras vidas. El Padre Pío, uno de los santos más venerados por su profunda sabiduría espiritual, fue muy claro en sus enseñanzas. Existen 5 cosas que nunca debemos aceptar de nadie, ya que no solo traen mala fortuna, sino que también pueden sumergirnos en un ciclo de pobreza y sufrimiento. Imagina por un momento que la prosperidad o la adversidad en tu vida estén directamente relacionadas con estas pequeñas, pero significativas, elecciones. En este mensaje te revelaremos las 5 trampas espirituales que el Padre Pío nos advirtió evitar a toda costa. Estas no son simples recomendaciones, sino pautas que pueden cambiar tu vida.
alejando las energías negativas y abriendo el camino hacia la verdadera abundancia. A medida que explores estos peligros ocultos, te darás cuenta de que lo que aceptamos sin pensar podría estar en la raíz de muchos de nuestros problemas. ¿Has considerado que un simple regalo, un consejo malintencionado o un favor con dobles intenciones podrían estar saboteando tu éxito? La sabiduría del Padre Pío nos enseña a ser muy cuidadosos y selectivos con lo que aceptamos, ya que no todo lo que parece inofensivo lo es realmente. Este mensaje te guiará en un proceso de discernimiento espiritual, revelando cómo esos gestos o palabras que tomamos a la ligera pueden estar afectando negativamente tu vida. Conocer qué evitar es tan importante como saber qué aceptar, y esta enseñanza podría ser la clave para transformar tu vida para mejor. Quédate con nosotros hasta el final, pues lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu vida para siempre. Reflexiona en las palabras del Padre Pío, quien antes de morir nos advirtió: la gente que te rodea no siempre desea tu bienestar. No puedes vivir sin la protección divina. Debes orar todos los días o tu vida estará en peligro. Si buscas protección para tu vida, te invitamos a conocer más sobre el poder del Padre Pío a través de nuestras oraciones y guías espirituales. El Padre Pío no era un sacerdote ordinario. Se le conocía por sus dones espirituales extraordinarios, como la bilocación y su capacidad de leer las almas. Pero lo más importante, tenía un profundo conocimiento sobre las trampas espirituales que pueden conducir a las personas al sufrimiento. En ese contexto, ofreció valiosas recomendaciones para protegernos de influencias negativas que pueden afectar tanto nuestra vida material como espiritual. Por ejemplo, ¿cuántas veces has aceptado un regalo sin cuestionar las intenciones ocultas detrás de él? A primera vista, un obsequio puede parecer un acto de cariño o amistad, pero el Padre Pío nos advertía sobre los regalos envenenados. Estos objetos, incluso los más preciados, pueden estar cargados de energías negativas, envidia o malas intenciones que influyen en nuestra vida de manera profunda y dañina. Un regalo malintencionado no solo puede traer mala suerte, sino también desencadenar problemas de salud, tensiones familiares o dificultades económicas. La historia de una mujer que recibió una joya de un familiar lejano ilustra este punto. Al principio, valoró el regalo por su significado sentimental, pero poco después de aceptarlo, su vida comenzó a desmoronarse. Problemas financieros, enfermedades y conflictos familiares comenzaron a manifestarse. El Padre Pío nos enseñaba que estos regalos envenenados pueden ser portadores de energías destructivas que afectan profundamente nuestra existencia. Por eso, es crucial practicar el discernimiento espiritual y ser conscientes de lo que aceptamos de los demás, pues no todo lo que brilla es oro. Cuando recibimos algo, no solo debemos evaluar su valor material, sino también la energía y las intenciones detrás de ese gesto. Un ejemplo claro es la historia de Juan, un empresario exitoso que, tras aceptar un reloj costoso de un socio comercial con quien mantenía una relación competitiva, comenzó a enfrentar una serie de fracasos financieros. Lo que Juan desconocía era que este socio lo envidiaba profundamente, y aquel regalo, lejos de simbolizar amistad, tenía el propósito de sabotear su éxito. En poco tiempo, Juan perdió clientes, lo que nos lleva al segundo punto. Aunque el dinero fácil puede parecer una solución rápida a los problemas, el Padre Pío nos advierte sobre los peligros ocultos que esto conlleva. No todo el dinero trae prosperidad o paz. El dinero obtenido de fuentes dudosas como apuestas, juegos de azar o actividades ilícitas puede acarrear una especie de maldición invisible. Lo que el Padre Pío quería enseñarnos es que las ganancias obtenidas por medios inmorales
tienen un costo mucho mayor que su valor nominal. Lo que al principio parece una bendición, con el tiempo se transforma en consecuencias negativas, erosionando desde las finanzas hasta la tranquilidad personal. Este tipo de dinero trae consigo una cadena de desgracias que pueden incluir pérdidas económicas inesperadas, problemas de salud, rupturas familiares y una sensación constante de inquietud y miedo. Frente a la tentación de aceptar dinero de origen incierto, debemos recordar que lo que parece una ganancia rápida puede convertirse en el inicio de un ciclo de destrucción. La prosperidad real no puede sustentarse en bases corruptas o frágiles. El Padre Pío insistía en que el dinero debía ganarse mediante un trabajo honesto, ya que sólo así podría brindar frutos verdaderos y duraderos. Un claro ejemplo es el caso de Carlos, un empresario que, en un momento de desesperación financiera, aceptó una suma considerable de dinero de un socio que se dedicaba a actividades ilícitas. Al principio, el dinero pareció resolver sus problemas y su negocio prosperó, pero con el tiempo, Carlos comenzó a notar que las cosas no iban como esperaba. Primero, enfrentó problemas legales que casi llevaron su empresa a la quiebra. Luego, su salud se deterioró sin explicación médica y su matrimonio se desmoronó bajo la presión externa y la desconfianza. Carlos, quien en su momento fue un hombre de éxito e integridad, terminó atrapado en un ciclo de desgracias del que parecía no haber salida. Solo cuando decidió devolver el dinero y romper toda relación con su socio, su vida comenzó a mejorar. Aunque tuvo que empezar desde cero, comprendió que la paz y la estabilidad que había perdido eran mucho más valiosas que cualquier cantidad de dinero. La historia de Carlos nos recuerda una importante lección. El dinero obtenido de manera inmoral conlleva más que una maldición. Tiene el poder de destruir todo lo que se ha construido. Tercera, palabras tóxicas. Debemos tener cuidado con los consejos y críticas destructivas. No todos los comentarios que recibimos se dan con buenas intenciones. El Padre Pío advertía sobre los peligros de aceptar críticas o sugerencias que, en lugar de ayudar, terminan por dañar. Estas palabras, frecuentemente expresadas por personas con malas intenciones, pueden minar nuestra autoestima y conducirnos al fracaso. Un ejemplo es el caso de un joven empresario que, tras seguir el consejo de un supuesto amigo, vio cómo su negocio colapsaba. Solo entonces comprendió que su amigo estaba más interesado en verlo fracasar que en ayudarlo a triunfar. Esto subraya la importancia de filtrar cuidadosamente las palabras que aceptamos en nuestra vida. 4. Favores con segundas intenciones. No todos los favores son actos desinteresados. A veces, lo que parece un gesto amable y altruista esconde expectativas ocultas. El Padre Pío, con su sabiduría espiritual, nos advertía sobre los riesgos de aceptar favores que vienen acompañados de obligaciones no expresadas. Estos favores, que en principio parecen inofensivos o una bendición, a menudo terminan por colocarnos en situaciones donde nos sentimos obligados, ya sea emocional o moralmente, a devolver el favor. Aceptar favores puede generar una red de compromisos invisibles, donde la persona que otorga el favor espera algo a cambio, aunque esto nunca se discuta abiertamente. Este tipo de situaciones pueden llevar al chantaje emocional, donde la persona beneficiada se siente constantemente presionada a corresponder, incluso en contra de su voluntad. La sutilidad con la que se imponen estas expectativas hace que el proceso sea aún más peligroso, ya que la deuda emocional parece una carga legítima que debe ser saldada a cualquier costo. Sin embargo, el Padre Pío nos recuerda que la verdadera caridad no requiere retribución, y los favores que vienen con segundas intenciones nunca son realmente gratuitos. Un ejemplo de esto es la historia de Marta, una mujer que vivía sola
y contaba con la ayuda de su vecino Pedro para realizar pequeñas tareas en su hogar. Al principio, parecía que Pedro simplemente quería ayudar. Marta pensaba que Pedro era un verdadero amigo, siempre dispuesto a ayudarla de manera desinteresada. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a notar que detrás de su amabilidad se escondían expectativas no expresadas. Pedro empezó a pedirle favores en momentos incómodos, presionándola para hacer cosas que no deseaba, como cuidar su casa cuando él viajaba, o incluso apoyarlo económicamente en situaciones dudosas. Lo que al principio parecía una amistad genuina, se transformó en una trampa de manipulación emocional, donde Marta se vio atrapada sin poder encontrar una salida. Cada vez que Pedro le ofrecía su ayuda, las expectativas aumentaban, y Marta sentía que su libertad y paz interior estaban siendo amenazadas. Finalmente, se dio cuenta de que estaba inmersa en un ciclo de chantaje emocional incapaz de liberarse. Fue solo cuando buscó orientación espiritual y decidió cortar estos lazos tóxicos que comenzó a recuperar su autonomía y tranquilidad. Esta historia nos enseña que los favores que vienen con segundas intenciones rara vez son gratuitos y debemos ser conscientes de las verdaderas motivaciones detrás de ellos. En cuanto a las relaciones tóxicas, el Padre Pío advirtió sobre el inmenso poder que tienen para afectar nuestras vidas. Las personas con quienes nos rodeamos pueden influir positiva o negativamente en nuestra energía, nuestro crecimiento personal y nuestra prosperidad. Rodearse de individuos negativos, envidiosos o malintencionados puede drenar nuestra vitalidad, atraer mala fortuna y obstaculizar nuestro camino hacia el éxito. El Padre Pío nos enseñó que debemos ser cuidadosos al elegir a las personas con quienes compartimos nuestra vida, evitando aquellos que nos llenen de pesimismo y resentimiento. Un buen ejemplo de esto es la historia de Ana, quien vivía rodeada de amigos y familiares que siempre la desmotivaban y la hacían sentir menos. Durante mucho tiempo, Ana creyó que debía soportar esta negatividad, pensando que era normal. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con estas personas, más parecía estancarse su vida. Su energía se agotaba y sus proyectos personales y profesionales no avanzaban. Fue solo después de conocer las enseñanzas del Padre Pío que Ana decidió hacer un cambio. Se alejó de las personas que la drenaban emocionalmente y buscó rodearse de quienes la inspiraban y apoyaban. Este proceso no fue fácil, pero una vez que eliminó las influencias tóxicas de su vida, Ana experimentó una transformación significativa. Su energía volvió, sus proyectos comenzaron a prosperar y finalmente sintió que estaba en el camino correcto para alcanzar sus metas. Ahora que hemos reflexionado sobre estas enseñanzas, es importante considerar cuántas veces hemos aceptado regalos, favores o relaciones sin cuestionar sus verdaderas intenciones. Estas advertencias del Padre Pío no son simples sugerencias, sino guías para vivir con integridad, paz y prosperidad. Al tomar decisiones conscientes y evitar las trampas disfrazadas de buenas intenciones, podemos proteger nuestra vida, nuestra alma y caminar en el camino de la virtud. El Padre Pío nos recordaba que a menudo las trampas de la vida se presentan disfrazadas de generosidad o de una aparente buena voluntad. Sin embargo, detrás de esos gestos pueden ocultarse intenciones oscuras que buscan desviarnos de nuestro camino espiritual. Así como en el caso de los regalos envenenados, ¿cuántas veces hemos aceptado algo pensando que era un gesto amable, solo para descubrir más tarde que venía acompañado de expectativas o malas energías? Estos regalos pueden traer consigo no solo una deuda emocional, sino también consecuencias negativas que afectan nuestra paz interior y nuestra prosperidad. Otro punto importante que el Padre Pío destacó es el peligro de aceptar dinero o ayuda de fuentes dudosas.
Aunque puede parecer una solución rápida a nuestros problemas, el dinero que proviene de fuentes inmorales o ilegales trae consigo una energía negativa que puede corroer lo bueno en nuestras vidas. El dinero fácil no es un regalo sin consecuencias, y aceptarlo puede abrir la puerta a desgracias y problemas que no se ven de inmediato. El Padre Pío nos instaba a vivir con honestidad, recordándonos que el dinero ganado de manera recta es el único que realmente aporta frutos duraderos y nos permite vivir en paz. Además de los regalos y el dinero, las personas con quienes nos asociamos juegan un papel crucial en nuestro bienestar. El Padre Pío nos enseñó que el simple hecho de estar rodeados de personas que constantemente se quejan, critican o traen energías negativas puede crear un ambiente tóxico que drena nuestras fuerzas y bloquea nuestro crecimiento. A veces no somos plenamente conscientes del impacto que estas personas tienen en nuestra vida hasta que nos alejamos de ellas. Por eso es fundamental que elijamos cuidadosamente nuestras relaciones. El Padre Pío creía firmemente que para vivir una vida plena y bendecida debemos rodearnos de personas que nos inspiren, que compartan nuestros valores y que fomenten un crecimiento mutuo. Al distanciarnos de aquellos que nos arrastran hacia abajo con su negatividad, abrimos espacio para que la luz y las bendiciones entren en nuestra vida. Estas advertencias del Padre Pío son una invitación a reflexionar sobre las elecciones que hacemos diariamente y sobre el impacto que éstas tienen en nuestra vida espiritual y emocional. Nos enseñan que no debemos tomar a la ligera los favores, regalos o asociaciones, ya que cada uno de estos elementos tiene el poder de moldear nuestra realidad de maneras profundas. Al vivir con discernimiento y sabiduría, podemos protegernos de las influencias negativas y caminar hacia una vida de paz, prosperidad y bendición. Finalmente, el Padre Pío nos instó a compartir estas enseñanzas con nuestros. La elección del Papa Francisco como nuevo pontífice sorprendió al mundo debido a una antigua profecía atribuida a San Malaquías, un santo de gran importancia. Esta revelación no es una predicción común, y te invito a descubrir por qué en este video, ya que parece estar cumpliéndose en nuestros días. La historia se remonta más de 1000 años atrás, al siglo X, cuando San Malaquías, arzobispo de Armagh, en Irlanda, realizó un peregrinaje a Roma. Durante este viaje espiritual hacia el corazón del cristianismo, San Malaquías experimentó una revelación profunda que daría origen a una profecía que sigue causando asombro y fascinación en el mundo entero. En su visión, San Malaquías afirmó haber visto una sucesión de papas desde su tiempo hasta un futuro lejano, describiendo a cada uno con una frase en latín que ofrecía pistas crípticas sobre su identidad y su papado. Estas descripciones, escritas en versos enigmáticos, representaban un rompecabezas que generaciones futuras tratarían de descifrar. La profecía de los papas, como se le conoce, incluía 112 predicciones sobre los futuros líderes de la Iglesia Católica, y su veracidad ha sido objeto de debates durante siglos. No obstante, lo que ha captado la atención de muchos es la aparente precisión con la que estas predicciones han coincidido con la historia papal. Avanzamos al siglo XV, donde un monje llamado Arnold W. encontró la profecía oculta entre los archivos secretos del Vaticano, coincidiendo con la elección del Papa Urbano. Este descubrimiento revivió la profecía que había permanecido oculta por siglos, revelando 112 enunciados latinos enigmáticos, cada uno relacionado con un futuro pontífice. Estos versos cargados de misterio parecían ofrecer una visión provocadora del destino de la humanidad y de la Iglesia Católica. Lo que hace aún más intrigante esta profecía es la precisión que parece tener en relación con papas anteriores.
Por ejemplo, la descripción del Papa Juan Pablo I, representado con la frase de labore solis, traducida como del trabajo del sol. Resulta sorprendente ya que Juan Pablo I nació el 18 de mayo de 1920 durante un eclipse solar. Otro caso notable es el del Papa Pablo VI, descrito con la frase flos florum, que se traduce como flor de las flores, donde se cree que hace referencia al lirio, un símbolo asociado con la nobleza francesa. Estos ejemplos, entre otros, han desconcertado a estudiosos y creyentes por la aparente exactitud de la profecía. Sin embargo, es importante abordar estas interpretaciones con cautela, ya que la búsqueda de patrones podría llevar a conclusiones no intencionadas. Al llegar a nuestros días, nos encontramos con el Papa Francisco, el 266 pontífice de la Iglesia Católica, nacido como Jorge Mario Bergoglio en Argentina. Su pontificado comenzó en marzo de 2013. Lo que ha generado especulación y debate es la posible conexión entre el Papa Francisco y la profecía de San Malaquías sobre el último Papa, conocido como Pedro el Romano, quien guiaría a la Iglesia durante un período de gran tribulación. Algunos creen que el Papa Francisco, con sus raíces italianas y su posible vínculo simbólico con el nombre Pedro, podría ser el cumplimiento de esta antigua profecía. No obstante, esta interpretación sigue siendo objeto de debate, ya que muchos consideran la profecía de los papas como una mera curiosidad histórica. El pontificado del Papa Francisco ha estado marcado por grandes desafíos, y una de las cuestiones más urgentes que ha enfrentado ha sido la forma en que ha abordado estos tiempos turbulentos para la Iglesia. La Iglesia Católica ha enfrentado durante décadas los devastadores escándalos de abuso sexual que involucraron a miembros del clero, provocando un inmenso sufrimiento a las víctimas y deteriorando la reputación de la institución. A pesar de los esfuerzos del Papa Francisco para abordar este problema, muchos críticos sostienen que sus acciones no fueron suficientes para exigir responsabilidades a los culpables, y las respuestas de la Iglesia fueron consideradas inadecuadas. En 2018, un impactante informe sobre abusos en Pensilvania reveló la magnitud de la crisis, intensificando aún más el debate dentro de la Iglesia. Otro punto de controversia durante el papado de Francisco ha sido su enseñanza y escritos, especialmente la exhortación apostólica Amoris Laetitia, la alegría del amor, que trata sobre la pastoral familiar. Este documento, aunque busca ofrecer orientación en temas como el matrimonio y la vida familiar, ha suscitado acaloradas discusiones, particularmente en lo referente a si los católicos divorciados y vueltos a casar pueden recibir la Eucaristía. En 2017, una carta dirigida al Papa lo acusó de promover ideas contrarias a las doctrinas tradicionales de la Iglesia. El pontificado de Francisco ha revelado profundas divisiones en el seno de la Iglesia. Mientras que muchos elogian su enfoque en la justicia social, la inclusión y el diálogo interreligioso, otros están preocupados por lo que perciben como un alejamiento de la ortodoxia doctrinal. Un ejemplo de esto es la preocupación expresada por sectores tradicionalistas, como el obispo Bernard Felley, quien en 2013 advirtió sobre posibles cambios inquietantes bajo su liderazgo. Estas tensiones subrayan la gravedad de las divisiones internas que han surgido durante su papado. Sin embargo, es importante equilibrar estas críticas con el apoyo que el Papa Francisco ha recibido a nivel mundial. Es admirado por su humildad, su dedicación a los pobres y su esfuerzo por fomentar el entendimiento entre personas de diferentes credos. Su encíclica Laudato Si, centrada en la protección del medio ambiente y el cambio climático, ha sido ampliamente elogiada por su compromiso con la conservación del planeta.
Aún así, su pontificado no ha estado libre de controversias. En 2018, una acusación grave sacudió la Iglesia cuando el arzobispo Carlo María Viganò, exnuncio apostólico en los Estados Unidos, publicó una carta de 11 páginas acusando al Papa de negligencia en la gestión de los abusos sexuales cometidos por Theodore McCarrick, un ex cardenal. Esta denuncia no solo involucraba al Papa, sino también a otros altos cargos de la Iglesia, y desató una ola de polémica que se extendió más allá de los muros del Vaticano. Las divisiones en la Iglesia han alcanzado una mayor visibilidad, en parte debido a las redes sociales y plataformas como YouTube, donde tanto fieles como críticos y teóricos de la conspiración debaten apasionadamente sobre el papado de Francisco. Sacerdotes, obispos, cardenales y laicos se han sumado al coro de voces que expresan su inquietud, mientras que medios conservadores como Church Militant y The Remnant han amplificado estas divisiones, criticando con dureza al Papa. En este contexto, la Iglesia se encuentra en un momento crucial, enfrentando los desafíos del liderazgo de Francisco y las controversias que lo rodean, al tiempo que la antigua profecía de San Malaquías permanece en el trasfondo. Muchos fieles, tanto dentro como fuera de la Iglesia, se cuestionan el significado de estos eventos y su posible conexión con las visiones proféticas de Malaquías. Aunque algunos ven paralelismos entre la profecía y el pontificado de Francisco, otros permanecen escépticos, subrayando la naturaleza enigmática de las profecías y su sujeción a múltiples interpretaciones. A pesar de las dificultades, la Iglesia, una institución que ha sobrevivido a innumerables desafíos a lo largo de los siglos, continúa en un proceso de profunda transformación bajo el liderazgo del Papa Francisco, quien enfrenta divisiones internas y un panorama teológico en constante evolución. A lo largo de su historia, la Iglesia ha enfrentado numerosas tormentas, adaptándose y evolucionando sin perder sus raíces en la fe. ¿Qué opinas sobre todo esto? Nos encantaría saberlo. Déjanos tu opinión en los comentarios debajo del video. Antes de finalizar, hay un tema más que debes conocer. El Papa está conmocionado y alarmado debido a un misterioso evento que ha puesto en alerta a todo el Vaticano. Este fenómeno podría estar relacionado con una profecía de Yoria para 2024. Haz clic en el video que aparece en la pantalla para descubrir más. Queridos hermanos y hermanas en la fe, esta es una historia increíble de fe y milagros, un relato de un pequeño pueblo en el sur de Italia que fue tocado por la gracia de la Virgen de Lourdes de una manera que desafía cualquier explicación racional. La Virgen de Lourdes, con su presencia divina, demostrará una vez más que los milagros son posibles, incluso en los momentos más oscuros. Si este video te interesa, ponle me gusta, suscríbete al canal y comparte este video con otros fieles como tú, o con personas que en este momento están sufriendo y necesitan esperanza y creer que los milagros son posibles. El 23 de agosto de 1934, en una pequeña casa en Novi Ligure, provincia de Alessandria, nació Sor Luigina Traversò. Desde la infancia, ella tenía una luz especial, una vocación que la llamaba a servir a Dios. A los 19 años, Sor Luigina decidió responder a esa llamada ingresando al convento y convirtiéndose en parte de las hijas de María Auxiliadora en 1958. Su vida parecía destinada al servicio divino, pero el destino tenía preparado un desafío extraordinario. En 1960, el cielo se oscureció para hermana Luigina. Comenzaron intensos dolores en su pierna y pie izquierdos. Las visitas médicas llevaron a un terrible diagnóstico: una hernia de disco. En 1961, buscó ayuda en el Instituto Ortopédico Gaetano Pini de Milán, donde recibió una devastadora noticia. Tenía una lumbociatalgia paralizante. La joven monja fue arrollada a un mundo de dolor y discapacidad. De 1962 a 1965,
Sor Luigina se sometió a tratamientos farmacológicos, radiológicos e incluso a 4 complicadas cirugías. Pero su cuerpo seguía traicionándola, y su mundo se redujo a una cama de hospital, atormentada por un sufrimiento insoportable. En junio de 1965, obtuvo el permiso de la Madre Superiora para emprender un viaje que cambiaría todo. Acompañada por una hermana, Sor Luigina, durante su viaje a Lourdes con la diócesis de Tortona, vivió un momento extraordinario. Viajando en camilla debido a su parálisis, el destino parecía tomar un giro inesperado. Era el 23 de julio de 1965, y el santuario de Lourdes se extendía majestuosamente ante ella. Frente a la gruta de Lourdes, en un ambiente cargado de espiritualidad, experimentó un evento que cambiaría su vida de manera milagrosa. Mientras asistía a la procesión eucarística en el explanade, Sor Luigina sintió de repente un calor intenso atravesándola. Una poderosa sacudida la recorrió, y la camilla en la que yacía pareció moverse. Mientras el ostensorio con el Santísimo Sacramento pasaba cerca de ella, Sor Luigina sintió un calor y un frío repentinos. Luego, como un milagro, se dio cuenta de que su pie podía moverse. El dolor había desaparecido por completo. La duración de este evento extraordinario fue breve pero intensa. Unos minutos, recordó emocionada en una reciente entrevista, pero me pareció una eternidad. Las emociones brillan en sus ojos mientras rememora esos momentos. La hermana continúa su relato, y luego recuerdo que empecé a mover un pie. No podía creerlo. Era el pie que estaba totalmente paralizado, y luego la pierna. Me decía a mí misma, ¿pero qué me está pasando? Ni siquiera podía hablar. Piensa que quien me acompañaba pensó que era autosugestión, y me prohibieron hablar hasta que volvimos al hotel. En esos momentos, apenas podía entender nada. Estaba aturdida y solo sentía que el dolor ya no estaba. Una vez en la habitación, pude sentarme sola en la cama y quería ponerme calcetines para intentar levantarme. Una hora antes ni siquiera podía moverme, y ahora me ponía los calcetines y caminaba sola. ¿Cómo explicar este evento si no es como una nueva testimonianza de un milagro de la Virgen de Lourdes? A su regreso de Lourdes, Sor Luigina fue visitada por el profesor Claudio Rinaldi, jefe del Departamento de Ortopedia del Hospital Civil de Tortona. Él constató, incrédulo, que la monja estaba en perfecta salud, especialmente en la extremidad inferior izquierda. Fue un milagro que desafiaba cualquier explicación racional. El 18 y 19 de noviembre de 2011, el Comité Médico Internacional de Lourdes declaró oficialmente que la curación de Sor Luigina era inexplicable según el conocimiento científico de la época. El misterio crecía y la fe se fortalecía. El 11 de octubre de 2012, el obispo de Casale Monferrato, Monseñor Alceste Catella, pronunció una declaración que quedará en la historia. Con firme convicción, declaró que la curación de Sor Luigina Traverso era un milagro, atribuyéndolo a la intercesión de la Santísima Virgen María Inmaculada. La historia de Sor Luigina Traverso es un testimonio de fe, esperanza y milagro que toca el corazón y desafía la mente. Es una historia de dedicación y renacimiento, un poderoso recordatorio de que cuando la fe se encuentra con el milagro, las posibilidades se vuelven infinitas. Esta extraordinaria historia de Sor Luigina Traverso nos sumerge en el asombro del misterio y el milagro, al mismo tiempo que plantea preguntas complejas. Su viaje a Lourdes y su curación milagrosa cuestionan las fronteras entre lo que podemos explicar racionalmente y lo que escapa a nuestra comprensión. Nos enfrentamos a un testimonio que toca las fibras más profundas de nuestro ser y nos obliga a reflexionar sobre cuán increíble e inexplicable es el poder de la fe. Pero, ¿cómo podemos quedarnos indiferentes y no creer en los milagros de la Virgen de Lourdes cuando historias como esta nos muestran que hay algo más grande que nosotros?
algo que opera en las sombras, guiando nuestras vidas hacia la curación y la esperanza? Sor Luigina plantea preguntas que no pueden resolverse fácilmente, suscitando una profunda reflexión sobre el significado y las implicaciones de los milagros en nuestra vida. Su historia nos insta a considerar la importancia de enfrentar la ambigüedad y el desafío de la fe, y nos invita a explorar el límite entre lo que creemos posible y lo que ocurre más allá de nuestra comprensión. Que esta historia nos impulse a cuestionarnos, a buscar respuestas y a reconocer la belleza y el misterio que impregnan nuestra existencia. La conmovedora historia de Sor Luigina Traverso, su asombrosa curación en Lourdes y la oración dirigida a la Virgen de Lourdes para obtener milagros nos recuerdan cuán profunda es la conexión entre la fe y la esperanza. Sor Luigina es un ejemplo vivo de cómo la fe puede llevar a milagros que parecen estar más allá de cualquier explicación racional. Los fieles que buscan a la Virgen de Lourdes, con corazones humildes y oraciones sinceras, como Sor Luigina, son un puente entre el mundo terrenal y lo divino. Su fe representa una luz en la oscuridad, un faro de esperanza para aquellos que buscan consuelo y curación. La historia de Sor Luigina y la oración dirigida a la Virgen nos desafían a reflexionar sobre cuánto se merecen los fieles más milagros. Su devoción es un ejemplo de perseverancia, de búsqueda de significado y de esperanza en momentos de dificultad. Su fe debería ser una fuente de inspiración para todos nosotros, para creer en lo inesperado y buscar la belleza y la gracia en los milagros que pueden ocurrir en nuestras vidas. En un mundo a menudo lleno de desafíos e incertidumbres, la fe de los fieles es un llamado a la posibilidad de los milagros y a la importancia de seguir buscando la luz en la fe. Que esta conexión entre la historia de Sor Luigina y la fe de los fieles nos inspire a creer en lo imposible y a buscar la gracia de la Virgen en nuestra vida cotidiana. Los fieles que se acercan con devoción y fe a la Virgen de Lourdes, como Sor Luigina Traverso, son testigos de una profunda conexión espiritual y una búsqueda sincera de consuelo y curación. La historia de Sor Luigina nos recuerda que la Virgen de Lourdes ha realizado milagros extraordinarios en la vida de muchas personas, brindando esperanza y cambios increíbles. Muchos creyentes que confían en la Virgen de Lourdes lo hacen con corazones abiertos y oraciones sinceras. Se sumergen en la fe y en el deseo de encontrar alivio para sus sufrimientos, tanto físicos como espirituales. Estos fieles merecen recibir milagros porque su fe es un testimonio de la fuerza del amor y la esperanza en un mundo a menudo lleno de desafíos y dificultades. Los milagros son un regalo especial y un signo de la presencia divina. Por lo tanto, no sorprende que aquellos que buscan a la Virgen de Lourdes con devoción y humildad puedan merecer tales dones extraordinarios. Su fe en ella es una demostración del poder de la oración y el amor, y puede ser una fuente de inspiración para todos nosotros a buscar la belleza y la gracia en los momentos más oscuros de la vida. Ahora, oremos a la Virgen de Lourdes para que intervenga milagrosamente en las peticiones de las personas que sufren y que en este momento se sienten sin esperanza y solas. Querida Virgen de Lourdes, nos dirigimos a ti con humildad, llevando el peso de las penas y preocupaciones que afligen nuestras vidas. Sabemos que eres la fuente de esperanza y curación para muchos, y hoy nos dirigimos a ti con profunda devoción. Madre amorosa, tú que has realizado milagros extraordinarios en las vidas de aquellos que han confiado en ti, te pedimos que extiendas tu benevolencia a todos los que sufren en este momento. Conoces los desafíos que cada uno de nosotros está enfrentando, incluso aquellos que no podemos expresar con palabras. Nuestras almas están cargadas con el peso del sufrimiento y buscamos tu ayuda. Te rogamos que intercedas por nosotros ante tu Hijo, Jesucristo. Pedimos tu gracia y tu misericordia, no solo para nuestra curación, sino también para encontrar consuelo y paz en medio de las tormentas de la vida.
Ayúdanos a superar las dificultades que encontramos en nuestro camino. Virgen de Lourdes, sabemos que tu presencia trae serenidad y consuelo. Te suplicamos que mires nuestros corazones quebrantados y envíes a tus ángeles para que velan por nosotros. Acógelos bajo tu manto protector, Madre amorosa, y guíalos hacia la luz de la esperanza. Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a encontrar valor en los momentos más oscuros y muéstranos el camino hacia la curación física y espiritual. Concédenos la gracia de ver la belleza en los milagros que solo tú puedes llevar a nuestras vidas. Con confianza en el amor maternal que tienes por todos nosotros, te pedimos que realices milagros en nuestras vidas y compartas tu gracia con todos los que sufren. Gracias, Virgen de Lourdes, por escuchar nuestras oraciones y por ser nuestra guía en este camino de fe. Amén. Deja un pasaje de tu fe. Escribe "Protégeme, Santa Madre de Dios" en los comentarios. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones para no perderte otras maravillosas historias de milagros de Lourdes. Amados hermanos y hermanas en la fe, les comparto una historia asombrosa de devoción y prodigios. Una crónica de una aldea pequeña en el sur de Italia que recibió la bendición de la Virgen de Lourdes de un modo que desafía toda lógica humana. La Virgen de Lourdes, con su majestuosa presencia, no se velará una vez más que los prodigios son reales, incluso en tiempos de gran oscuridad, si este video es de tu interés. Dale me gusta, suscríbete al canal y difunde este mensaje entre otros creyentes como tú, o con aquellos que en estos momentos sufren y necesitan fe y la creencia en los milagros. El 23 de agosto de 1934, en un hogar humilde en Novilgure, provincia de Alexandria, el milagro de Lourdes, nació la hermana Luigina Traverso desde su niñez. Ella poseía un brillo especial, un llamado que la impulsaba a servir a Dios a la edad de 19 años. Hermana Luigina decidió atender este llamado entrando al convento y uniéndose a las hijas de María Auxiliadora. En 1958